Muy bien, vamos a Hechos capítulo 6 y lo que vamos a hacer en este espacio de escuela dominical es ver la segunda parte de cómo luce una comunidad ordenada o una iglesia ordenada. Entonces, el día viernes examinamos Tito capítulo 1, Tito capítulo 2 y Tito capítulo 3 y miramos cómo Dios ha determinado que la iglesia sea ordenada. ¿Algunos de ustedes recuerdan un poco cómo comienza ese orden? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para ordenar su iglesia? El Evangelio. Muy bien, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y Pablo le dice a Tito que debe comenzar a poner orden con el liderazgo, en el capítulo 1. Ordenar hombres, donde se dan los requisitos de lo que es un pastor, esa es la palabra de Dios, no nuestras palabras. Y la palabra de Dios siempre debe estar por encima de nuestras palabras. Y el Señor ha dicho los requisitos de quienes deben pastorear la iglesia. La segunda forma en la que Tito debía ordenar la iglesia es realizando una cultura de discipulado donde los miembros llevaran esa sana doctrina a sus vidas. Y en tercer y último lugar vimos que luego que esa comunidad de gracia, la iglesia ha sido puesta en orden por el Evangelio, ahora esa comunidad puede dar testimonio de ese Evangelio a la sociedad. Amén. Entonces vamos a ver Hechos 6, una segunda parte de cómo Dios también determina cuál es el orden de la iglesia y la función de los que componen la iglesia. Vamos a leer Hechos 6 del 1 al 7 y oramos. Dice la palabra de Dios en Hechos 6, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre mío, tú eres dueño y Señor de tu palabra. Tu palabra siempre va a estar por encima de nuestras opiniones, porque tú eres Dios y nosotros no lo somos. Somos simples criaturas que nos sometemos a tu palabra inspirada. Y es a través de tu palabra inspirada, a través de estos 66 libros, que encontramos miles de verdades. A través de tu palabra podemos escuchar tu voz. Así que hoy queremos escuchar tu voz y que seas tú quien nos diga cómo debe ordenarse la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, nosotros leímos la narrativa de Hechos y toda narrativa tiene un conflicto. Toda historia tiene un conflicto. Incluso esa historia de esa novela romántica que nosotros, especialmente a las chicas, les gusta ver, hasta esa narrativa, hasta esa historia tiene un conflicto. La hermanastra de la princesa se opone a ella para que no se case con el príncipe y ta. Toda historia tiene un conflicto. Una historia sin conflicto sería muy aburrida. Entonces, nosotros acabamos de leer una narrativa y toda narrativa tiene un conflicto. ¿Cuál es el conflicto que ustedes vieron en esta narrativa de Hechos 6, 1 al 7? ¿Cuál es el problema que se presenta? Las viudas estaban desatendidas. Se sentían desatendidas y comienzan a haber quejas. Muy bien. Entonces, se comienza a dar una especie de desorden en la iglesia. Hay un problema en la iglesia. Y siempre que hay un problema en la iglesia, la dinámica ¿cuál es? Tratar de buscar la solución. ¿Y cómo buscamos la solución? Delegando a personas que son capacitadas y llamadas por Dios para resolver dicha situación. Entonces nosotros tenemos aquí, se presentan quejas, hay un conflicto, las viudas están siendo desatendidas, pero hay otro problema. ¿Qué otra cosa se está descuidando aquí?
o que se puede poner en peligro de ser descuidada? La predicación de la palabra. Muy bien. Entonces, tenemos dos problemas serios aquí. Uno está llevando a otro. Las viudas se están quejando. Y si los apóstoles no ponen freno aquí, vamos a tener una división racial en medio de la iglesia local. Entonces, para buscar la solución, necesitamos delegar responsabilidades. La pregunta era, tenemos dos cosas aquí. La situación de las viudas, estaban siendo desatendidas. Tenemos una necesidad material allí que está puesta en juego. Pero también la palabra de Dios. Entonces, el aspecto material está siendo descuidado, el aspecto físico, porque las viudas están siendo desatendidas en la alimentación. Pero también tenemos un problema espiritual, porque la palabra de Dios también corre el peligro de ser descuidada. Ahora la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuál de las dos debían atenderse? Las dos. Las dos, muy bien. Las dos debían atenderse. Así que la pregunta aquí en Hechos capítulo 6 no es cuál de las dos necesidades se deben atender, cuáles de las dos problemáticas se deben solucionar. Esa no es la pregunta en Hechos 6. La pregunta en Hechos 6 es ¿quiénes van a atenderlas? ¿Quiénes se van a encargar de esto y quiénes se van a encargar de esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? El cómo. Esa es la pregunta que tenemos aquí. Y la solución a este problema que se presenta en la iglesia está basada en entender cuáles son las responsabilidades de cada miembro en el cuerpo. Porque si nosotros no conocemos las responsabilidades que tiene cada uno en la iglesia local, entonces esto se va a volver un disparate, como decimos nosotros. No vamos a saber quién atiende esto, quién atiende esto. Pero si nosotros conocemos las responsabilidades que cada uno tiene en la iglesia, cómo Dios ha ordenado y determinado que funcione la iglesia, nosotros vamos a poder solucionar esos dos problemas sin inconveniente. Pensemos de esta forma en la iglesia. Pensemos en primer lugar en un redil. Aquí tenemos la iglesia. Y por encima de la iglesia, nosotros tenemos a Cristo como el rey de la iglesia. Y este rey ha delegado su autoridad, o nos muestra su autoridad, a la iglesia por medio de su palabra, la Biblia. Entonces, allí en la palabra de Dios, nosotros vemos la autoridad del rey de la iglesia, y en la Biblia tenemos esa autoridad de Cristo, quien es el rey de la iglesia, esa autoridad puesta en palabras. Aquí es como Cristo ha determinado que su iglesia funcione, que su iglesia se ordene, que su iglesia opere. Así que Cristo es rey de la iglesia. No somos los pastores, no somos los diáconos, no somos los misioneros. El rey de la iglesia, dueño y señor de la iglesia, es Cristo. Él es rey. Amén. Él gobierna su iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo Él gobierna su iglesia? Por medio de su palabra. Aquí tenemos el edicto del rey. Tenemos la autoridad del rey puesta en palabras. Y luego ahí mismo nosotros tenemos, que son parte de esta categoría, tenemos a miembros. Los miembros de la iglesia son ese grupo de hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados, han puesto su fe únicamente en Jesucristo y han sido bautizados en nombre de la Trinidad. Esos son los miembros, los creyentes, los verdaderos cristianos. Y como miembros, ¿nosotros qué hacemos? Nos cuidamos unos a otros. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes han leído en la Biblia en repetidas ocasiones esa frase, unos a otros. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda alguna de esas frases? Amados unos a otros. ¿Qué más? Exhortados unos a otros. ¿Qué más? Soportados unos a otros. Confesados los pecados unos a otros. Hospedados unos a otros. Hermanos, en la escritura esta palabra, o esta de los unos a otros, está unas 59 veces.
unas 59 veces en el Nuevo Testamento, el unos a otros. ¿Por qué? Porque son los miembros de la iglesia quienes tienen la responsabilidad de cuidarse unos a otros. Hermanos, yo les decía el viernes, nosotros no podemos decir como Caín cuando Dios le pregunta, hey, ¿qué pasó con tu hermano Abel? Y decir, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? No, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo al orden que Dios ha establecido en su iglesia, de acuerdo a su orden, los miembros son los que se cuidan unos a otros. Recibir en la membresía de nuestra iglesia a aquellos que se han arrepentido y han creído y que están viviendo como cristianos. Pero también, de acuerdo a Mateo 18, nuestra responsabilidad es excluir a aquellos que no están viviendo como cristianos. Eso es lo que la Escritura enseña. Ahora bien, ustedes saben que los pastores deben cuidar a las ovejas. Pero ¿saben por qué razón yo le digo a mis miembros de la iglesia, por qué razón yo los cuido a ustedes? No simplemente porque yo soy pastor, sino porque yo también soy miembro de esta iglesia. Los líderes de esta iglesia los cuidan a ustedes no porque ellos tengan como algo superior o especial, como un poder sobrenatural que les permite ver a través de los corazones de las personas y de esa forma cuidarlos mejor. No, nada que ver con eso. Eso es brujería, eso es superstición. No, nada que ver con eso. Sino porque yo también soy miembro de la iglesia. Yo también formo parte del cuerpo de Cristo y tengo la misma responsabilidad que ustedes como miembros de cuidarnos unos a otros. Amén. Por eso los cuido. Pero tenemos también en la iglesia diáconos y pastores. Diáconos y pastores. ¿Qué son los diáconos y pastores? Una especie de hombres sobrenaturales y poderosos, como parte de la Liga de la Justicia de DC, ¿no? Los diáconos y pastores no son más que miembros también. Ellos son miembros, como el resto. Tienen la misma responsabilidad de un miembro. Y el diácono, en el orden que Dios estableció en su iglesia, de acuerdo a este y muchos pasajes bíblicos, los diáconos se encargan de cuidar el cuerpo físico de la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo hice la pregunta aquí de qué cuidamos, lo material y lo espiritual? Y ustedes decían ambas. A veces, no sé si ustedes han escuchado, hermanos, salgamos a la calle y ganemos almas para Cristo. Suena lindo, pero nosotros no solo vamos a ganar almas para Cristo, sino cuerpos también para Cristo. Porque nosotros no somos gnósticos, quienes entendían que lo que tenía valor era lo espiritual y lo material era pecaminoso, era malo. No, nosotros entendemos que el cuerpo y el alma le pertenecen al Señor. Amén. Así que cuando salimos vamos a ganar almas y cuerpos para Cristo también. Y es por esa razón que vemos en la Biblia que Dios se encarga de cuidar el alma de su pueblo, pero también de cuidar el cuerpo de su pueblo. Amén. Ambas, porque ambas son importantes. De hecho, el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo no solo pretende darnos un espíritu perfecto, almas glorificadas, sino también un cuerpo glorificado. Amén. Ambas son del Señor. Entonces, Dios dio diáconos en la iglesia para que se ocupen del cuerpo físico, de las necesidades físicas de los miembros de la iglesia. Ellos llevan el ministerio de la misericordia, del cuidado y del servicio, con el propósito de que los pastores se puedan ocupar también de su responsabilidad. Y ellos lo que hacen es liderar por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que sucede. Ahora bien, eso suena bonito. Vamos a hacer otra gráfica, porque yo quiero mostrarles que aunque esto es así en la Escritura y la explicación parece clara a la luz de la Escritura, lamentablemente la iglesia en Latinoamérica sigue demostrando la influencia católica romana que tienen en sí. Y la forma en la que vemos la iglesia, la forma en la que entendemos nuestra función, la de los pastores y los diáconos, confirma que en la cabeza todavía tenemos mucho del catolicismo romano. Y quiero mostrarles eso. Vamos a verlo aquí rápidamente. Alguien me decía que esta pizarra es como una gelatina, se tambalea, pero nunca se cae.
Y ahora lo entiendo todo. Ok. Entonces, miren cómo funciona el orden jerárquico del catolicismo romano. Nosotros tenemos aquí a los laicos, nosotros tenemos a los diáconos, miren cómo va subiendo. Tenemos a los presbíteros, nosotros tenemos también a los obispos, tenemos al cardenal y al papa, la máxima autoridad. Así funciona el orden jerárquico de la Iglesia Católica Romana. Ahora, hermanos, en la Iglesia Evangélica nosotros seguimos con esta pirámide en la cabeza. Porque miren esto, ¿qué pasa en el catolicismo romano? Yo no puedo hacer absolutamente nada si el Papa no da la orden, la máxima autoridad. De hecho, mis oraciones no tienen tanto peso como las oraciones del Papa. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que cuando usted llega a la iglesia, usted tiene un hijo no creyente o un esposo no creyente y usted le dice: pastor, yo quiero que usted vaya a mi casa. Mire, yo voy a organizarle esas empanadas chilenas que tanto le gustan, pero bien jugositas, con un buen tarro de Fanta. Nos vamos a sentar ahí a la mesa un postre, pero yo quiero que usted le predique a mis hijos y que usted ore por ellos, porque es que usted es el pastor. Y de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2, Dios nos ha dado un reino de sacerdotes y de reyes a todos. Amén. Todos somos llamados a ese real sacerdocio. Entonces nosotros todavía tenemos esa influencia católica romana aún en esos aspectos. Si el pastor ora, Dios lo va a escuchar porque él está más cerca de Dios. No. El medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios y la única forma, medio por el cual Dios escucha nuestra oración es por medio de Jesucristo, nuestro sacerdote inmortal. Amén. Solamente. Así que Dios escucha tu oración a igual forma como la del pastor. Y suena eso bien en la teoría, pero en la práctica uno dice: yo creo que lo que falta es que el pastor ore por mis hijos. Si él ora, se van a convertir. Si tú oras, se van a convertir si la soberanía de Dios así lo determina. Amén. Porque dice 1 de Juan capítulo 5 que si oramos conforme a su voluntad, no a la mía, Él nos oye. Si al final es tu voluntad la que se va a hacer presente en la oración, agarra ese texto de la Biblia y córtalo. Pero yo no sé, mi Biblia dice eso, no sé si la tuya dice eso. Entonces, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero también esto se ve aún en las labores de la iglesia. Si usted era católico romano, usted sabía que usted llegaba el domingo a las 9, a las 10 a la misa y ya todo estaba ordenadito. Ya, el Papa se encargó de eso, el cardenal, el obispo, el presbítero, el diácono, y yo llego y simplemente me siento. Ninguno de ustedes llegaba temprano a la iglesia católica romana a ordenar sillas, a barrer o a poner el sonido. Bueno, desafortunadamente lo mismo sucede en las iglesias evangélicas hoy. Ya llegamos, el pastor tiene que hacer todo. Así que yo llego tranquilita, con mi bandeja de comida y me siento por allá. Ellos que se encarguen de eso. No, hermanos, somos miembros todos del cuerpo de Cristo. No hacemos nada si el pastor no lo dice. Así la Biblia lo diga y esté frente a mis ojos, no es a él hay que escucharlo. Y lo mismo sucede, y tristemente, en muchas iglesias evangélicas, donde los pastores se desvían doctrinalmente y moralmente, y la gente dice: no toquen al ungido de Jehová. Así como al Papa es intocable. ¿Ven cómo tenemos el catolicismo romano aquí en la cabeza? Que cuando hay algo que hacer en la iglesia, venimos de un contexto donde el sacerdote, el monaguillo y todo lo hacían. Venimos a la iglesia evangélica y venimos con lo mismo.
hay que cuidar del enfermo. No, eso lo hace el sacerdote, lo hace el otro, nosotros no. Eso no nos toca a nosotros. Ya yo puse mi limosna el domingo. Tenemos mucha influencia católica romana. Y vemos como la máxima autoridad al Papa y los que están abajo los laicos como los inferiores. Miren esto. Pastor, pero eso es solo el catolicismo romano. No. Hacemos lo mismo. Tenemos aquí a los miembros de la iglesia, a los diáconos y a los pastores. Trasladamos el mismo gráfico a la iglesia evangélica. Entonces, el pastor es el intocable. El pastor es al que nadie le puede cuestionar nada. El pastor es el que tiene una oración especial al que Dios escucha, a mí no. Al pastor sí. Y el pastor y los diáconos deben hacer todo porque ellos son superiores. Así no funciona. ¿Ven cómo hemos traído nosotros esa mentalidad católica romana? Incluso sucede cuando llega una boda. Ay, ¿cómo voy a hacer? No hay quien me case. No hay un pastor que me case. La pregunta es, ¿dónde la Biblia dice que los pastores casan? No hay ni siquiera un mandamiento a los pastores que casen. Eso eran convenios entre familias, pactos públicos entre familias. Entonces hoy la gente dice, bueno, pastor, yo quiero hablar con usted. A mí me pasa mucho. Nosotros nos casamos por el civil hace 10 años, pero nos hace falta casarnos por la iglesia. Nos sentimos como incompletos. ¿Será que usted puede oficiar nuestra boda por la iglesia evangélica? Catolicismo romano. Como en el catolicismo romano era un requisito, un sacramento. Entonces lo trasladamos a la iglesia evangélica y queremos hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta cuánta influencia del catolicismo romano tenemos? Y solo estoy mencionando algunas cosas, podemos seguir la lista y ver cuánto todavía nos hace falta de depurarnos de ello. Y amados hermanos, y así seguimos viendo nuestra iglesia hoy, y es por eso que seguimos viendo a los pastores como los intocables. Tenemos a pastores abusivos en las iglesias, pisoteando la palabra de Dios en las iglesias y nadie les cuestiona nada, porque es como el sacerdote, como el papa. O, lo peor aún, tenemos a miembros que como ellos son inferiores, los que están por allá, como el feligrés que llega el domingo y se sienta nada más, lo mismo lo hacemos en la iglesia evangélica. Entonces llegamos el domingo solo como espectadores. No servimos porque este grupo de arriba son los que se encargan de eso. Hay mucha influencia católica romana entre nosotros. Así como en el catolicismo romano el clero está por encima de la congregación, pensamos que en la iglesia evangélica los pastores están por encima de los miembros. Pero, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Santa Escritura, los pastores son parte de la membresía. Los pastores también y los diáconos son miembros de la iglesia. Ellos cuidan espiritualmente a la grey. Ellos lideran y pastorean a través de la predicación. Ellos defienden la doctrina y la unidad de la iglesia y forman a nuevos pastores. Esa es su labor. Ellos ejercen su autoridad por medio de la palabra de Dios. Ellos toman la máxima autoridad. ¿Se acuerdan el gráfico de somos la iglesia, Cristo es rey y Él pone su autoridad en palabras? Bueno, es eso mismo. Es lo que hacen los pastores y los líderes de la iglesia. Toman la máxima autoridad que es la Biblia y la aplican a la vida de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Que sí, que merecen honra y respeto, claro que sí. Pero no más de ahí. Nosotros debemos seguir el liderazgo de un pastor o de un líder en nuestra iglesia únicamente si ellos siguen la Biblia. Si ellos no siguen la Biblia, tú no estás obligado a someterte a ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acabamos con esto. Tenemos en la iglesia miembros. Así Dios la ha ordenado. La iglesia, los miembros de la iglesia, quien Cristo ha dado las llaves del reino, quien tienen toda autoridad, una autoridad que es ejercida por medio de las Escrituras, porque recuerden que el rey de la iglesia es Cristo.
¿Y cuál es la responsabilidad de los miembros? La vimos al inicio. A ver. Servir. Cuidarnos los unos a los otros. Muy bien. Cuidarnos unos a los otros, perdonarnos, exhortarnos. Cuidarnos, y eso va a implicar servirnos, exhortarnos, animarnos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la carta de Pablo a los tesalonicenses, cuando Pablo dice, alienten a los de poco ánimo, exhorten a los ociosos. ¿Y saben a quién le está diciendo eso? No a los pastores, a los miembros. Animados a unos a otros. Romanos 12, sean hospitalarios unos a otros. No se lo está diciendo a los pastores, a los miembros. O sea que los miembros juegan un papel muy importante. Ahora bien, tenemos a los diáconos. ¿Qué función tienen los diáconos? Cuidar lo material de la iglesia. Cuidar de los... Cuidan también la parte física, material de la iglesia. Y estos hombres diáconos son hombres con un carácter. Yo no sé si ustedes lo vieron allí en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Dice el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. En primer lugar debían ser varones de buen testimonio. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo, también hombres sabios a quienes encarguemos este trabajo. Yo no sé si se dieron cuenta, hermanos, pero miren el nivel de carácter que se exige aquí. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y hombres caracterizados por ser sabios. Pregunto, ¿qué era lo que iban a hacer ellos? Atender a las... Solo para servir las mesas necesitaban este carácter. ¿Se dan cuenta? Nosotros decimos, bueno, ¿y quién va a manejar el video beam? No importa, es el video beam. ¿Qué tanto se necesita para dar clic allí? No, el carácter es importante. Si ustedes van al Antiguo Testamento, Dios espera más de 70 años para usar a Moisés, formando su carácter. Cristo, que es el rey de la iglesia y el mejor predicador de todos, esperó 30 años para predicar su primer sermón. Jesús, antes de comisionar a los apóstoles, esperó 3 años formándolos día y noche. Y Pablo le dice a Timoteo que prepare a otros hombres, pero que primero sean idóneos. Carácter. Eso no quiere decir que tienen que esperar 70 años o 30 años para pararse aquí y predicar. Pero lo que sí nos enseña eso es que el carácter es importante. Incluso para dar comida a las viudas. Es importante. Es importante. Entonces, nosotros tenemos esto aquí en diáconos y tenemos a los pastores. ¿Qué hacen los pastores de acuerdo a lo que vimos? Suministrar la palabra de Dios, el alimento espiritual. Ellos lideran a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien. Estas son funciones, hermanos, complementarias. La una se complementa con la otra. Ninguno de ellos es mayor que el otro. Ninguno, porque todos tienen algo en común, todos son miembros. Con responsabilidades distintas que se complementan entre sí. Y entre ellas es un llamado honorable y glorioso ser el pastor y predicar la palabra de Dios. Pero él no es el sacerdote católico ni el papa de la iglesia. Son funciones en las que ellos se complementan y se fortalecen, pero son iguales delante de Dios. Ahora, Hechos 6:3 tiene sentido. Cuando nosotros vemos que los apóstoles ven en la problemática, ¿se acuerdan de la problemática? Dice, ¿qué hacemos? ¿A quién encargamos? ¿Cuál es la primera necesidad que hay material? ¿Quiénes cubren la necesidad material? Los diáconos. Muy bien. Por eso es que en Hechos 6:3 dicen a la iglesia, busquemos a hombres que se encarguen de esta función. Y lo físico y espiritual, los pastores, los líderes. Ahora nosotros nos encargaremos, dicen, el ministerio de la oración y la palabra. Ellos sabían cuál era la prioridad. Muchos pastores hoy en día dirían, no es justo que por predicar la palabra dejemos de atender las mesas.
Eso dirían muchos hoy. Pero los apóstoles dijeron, no es justo que por atender las mesas descuidemos la predicación de la palabra. Entonces, ¿cuál de las dos cosas se debían atender, lo físico o lo espiritual? Ambas. Ambas deben desatenderse. ¿Cuál es más importante? Ambas son importantes. Hermanos, miren, no existe aquí el clero. Un pastor contaba que una vez un miembro le dice, pastor, visité al hermano tal y está muy enfermo. Estuve con él, le llevé comida, le asistí con sus medicinas, lo acompañé a la cita médica, pero de verdad está muy enfermo y a veces se siente solo en casa. Y a veces ese hermanito está lanzando, decimos allá en Venezuela, esa punta para que el pastor vaya, porque de acuerdo a su pirámide clerical, el pastor es el que debe cuidar al enfermo. Y el pastor le dice, te felicito hermano, fuiste a alimentarlo, diste sus medicinas, lo llevaste al médico, cumpliste con tu labor de miembro de cuidar a tu hermano, así que la labor está hecha. A veces pensamos que hay alguien más que tiene que hacer lo que a mí me corresponde hacer. Nosotros necesitamos entender nuestra función en el cuerpo de Cristo. Hermanos míos, el orden que Dios determinó para su iglesia es este: miembros, diáconos y pastores, donde todos son iguales, con funciones diferentes y se complementan entre sí. Guardémonos de traer a nuestras iglesias una mentalidad católica romana que más bien nos pone en la pasividad, que nos pone inactivo, dejando que solo una parte del cuerpo sufra y asuma responsabilidades que a mí me corresponden. Cuando escuches que alguien está enfermo, no esperes que tus líderes hagan lo que a ti te toca hacer, porque tú eres miembro y ellos son tan miembros como tú. Así Dios ha ordenado su iglesia, de esta forma: miembros, pastores y diáconos. Y ustedes como iglesia ya tienen miembros, tienen una membresía, y eso es un regalo precioso. Alguien decía que cuando una iglesia tiene una membresía compuesta por hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo y bautizados en el nombre de la Trinidad, tenemos una iglesia verdadera. Pero cuando esta iglesia no tiene pastores ni diáconos, tenemos una iglesia verdadera pero incompleta. Entonces nosotros deberíamos orar por el que el Señor nos dé pastores, que el Señor nos dé diáconos, para que funcione todo esto de acuerdo al orden divino. Y hay un proceso, como lo vemos en Hechos 6. Fíjense lo que pasó en Hechos 6. 1. Busquemos varones. 2. Que tengan este carácter. 3. Se presentaron ante la iglesia, quien tiene la autoridad, y la iglesia vota y dice, sí, esos son los hombres. Y los apóstoles les imponen las manos. Así que no solamente oren por hombres que tengan buenos dones y capacidades y habilidades, sino hombres con un hogar ordenado, hombres con un carácter probado, hombres con buen testimonio de los de afuera. Por eso debemos orar integridad, porque hoy en día estamos poniendo pastores a dedo. Bueno, este hermano tiene buenas habilidades, tú vas a ser el pastor. O bueno, Dios me dijo que tú vas a ser el pastor. Pero en la Biblia no funciona así, y es curioso que los apóstoles recibían revelación directa. Solo con su sombra muchos se sanaban. Y ellos son los mismos que mandaron a escribir, estos son los requisitos que debe tener todo pastor. A menos que tú tengas una autoridad mayor a la de la Biblia. Y estoy seguro que no. Amados hermanos, que sea Dios ordenando esta iglesia a medida que van avanzando. Sean pacientes, pero al mismo tiempo intencionales en orar para que Dios ordene su iglesia de esta forma, desintoxicándonos del catolicismo romano y funcionando de acuerdo al orden divino para su iglesia. Oremos. Padre mío, gracias por la oportunidad de traer la escuela dominical y estas verdades al corazón de esta iglesia. Por favor, permite que esta iglesia pueda seguir avanzando, madurando, fortaleciéndose, creciendo, y que tú puedas ordenarla y que cada miembro del cuerpo pueda recordar su función. Que jamás olvidemos el deber que todos tenemos y que no dejemos que el peso de la iglesia caiga sobre algunos nada más. Permítenos servirnos unos a otros, porque somos miembros de la misma familia y miembros del mismo cuerpo, con una función diferente para complementarnos entre sí, con una diversidad, pero para fortalecer la unidad.
Amén. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Hermanos, tomemos un receso y luego veremos el tiempo.